La historia del profeta Elías en la Biblia, cuyo nombre significa Jehová es Dios, es una de las más conocidas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La narrativa de Elías desempeña un papel activo en la historia bíblica, y en este estudio exploraremos todo lo que la Biblia nos dice acerca de quién fue Elías. En el relato bíblico de 1 Reyes 17, somos inmersos en las intrigantes actividades del profeta Elías, cuyo ministerio es introducido abruptamente, sin preludio. Elías, portavoz de Dios, proclama una profecía impactante: una gran sequía azotará la tierra. Esta predicción no debe subestimarse, ya que desafía directamente la creencia en Baal, el dios venerado como controlador de la vida y la fertilidad. La sequía representa un desafío audaz a la supuesta influencia de ese ídolo sobre las condiciones climáticas. El contexto cultural intensifica la magnitud de la profecía de Elías, ya que Baal era considerado el dueño de las riendas de la naturaleza. Al anunciar la sequía inminente, Elías no solo predice la escasez de recursos vitales, sino que también desafía la autoridad atribuida a Baal sobre la prosperidad de la tierra. Esta proclamación divina, arraigada en la convicción de Elías sobre el verdadero poder de Dios, desencadena una serie de eventos extraordinarios. En respuesta a las palabras del profeta, Dios instruye a Elías a buscar refugio en el oriente, cerca del arroyo de Querite. En este escondite divinamente designado, Elías experimenta una provisión milagrosa que trasciende las leyes naturales. El agua fluye del propio arroyo, revelando la manifestación del poder divino en el sustento de su siervo. Pero la maravilla no se detiene allí. La comida necesaria para la supervivencia de Elías es proporcionada por una fuente inusual, los cuervos, que llevan pan y carne al profeta. La historia de la viuda de Sarepta, narrada en el libro de 1 Reyes 17, revela una secuencia de eventos extraordinarios que demuestran la intervención divina en medio de la adversidad. Ante la severa sequía que azotaba la tierra, el profeta Elías recibió la orientación de buscar sustento en Sarepta, una ciudad de Sidón. Sorprendentemente, la providencia de Dios lo llevó a una viuda, desafiando la expectativa inicial de que sería una mujer adinerada. Contrariamente a las apariencias, la viuda vivía en extrema precariedad, como se evidencia en los versículos 10 a 12 del capítulo 17 de 1 Reyes. Sin embargo, la gracia divina se manifestó de manera extraordinaria al multiplicar milagrosamente la reserva de harina y aceite de la mujer, asegurando su subsistencia hasta que la lluvia volviera a la tierra. El relato bíblico no se detiene solo en la provisión material, sino que también revela un desafío adicional. El hijo de la viuda se enfermó gravemente y falleció. La angustia de la madre se expresa en la impactante pregunta: ¿qué tengo yo contigo, hombre de Dios? La asociación de la presencia del profeta Elías con la tragedia que se abatió sobre su hijo sugería una posible relación con el pecado de la mujer. Este desarrollo dramático sirvió como una prueba crucial de la identidad de Elías como profeta del Señor. En un momento de intensa intercesión, Elías dirigió sus súplicas a Dios, y milagrosamente el hijo de la viuda fue restaurado a la vida. Así, la narrativa de la viuda de Sarepta destaca no solo la provisión divina en tiempos difíciles, sino también la confirmación sobrenatural de la misión del profeta Elías como mensajero de Dios. En el periodo profetizado por Elías, una sequía azotó Samaria, trayendo consigo hambre y aflicción. Por orden de Jezabel, los profetas del Señor fueron perseguidos y muertos, pero un hombre llamado Abdías logró esconder a algunos de ellos, desempeñando también el papel crucial de intermediar un encuentro entre Elías y Acab, el rey de Israel. Acab, por su parte, culpaba a Elías por la miseria que afectaba a Israel, pero el profeta no dudó en señalar que la verdadera culpa recaía sobre el propio rey y su familia, que habían pecado contra el Señor a través de la idolatría. Ante este escenario, Elías convocó a todo Israel a un enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde se enfrentaría a los 450 profetas de Baal respaldados por Jezabel. En el Monte Carmelo, se estableció que se presentarían dos sacrificios, uno por los paganos y otro por el profeta del Señor. La condición era que nadie encendiera el fuego, y el verdadero Dios sería reconocido por el fuego que consumiera el sacrificio. Los profetas de Baal realizaron sus rituales en vano, mientras que Elías, después de reparar el altar del Señor, clamó a Dios, quien respondió con fuego, consumiendo el holocausto y demostrando su poder de manera sobrenatural. El pueblo de Israel, al presenciar este milagro, reconoció que Jehová es Dios. En ese día, los profetas de Baal fueron derrotados y muertos, y finalmente llegó una gran lluvia a Israel, poniendo fin a la sequía predicha por Elías. Además del enfrentamiento espiritual, el episodio reveló otra demostración del poder divino en la vida de Elías.
Después de la victoria en el Monte Carmelo, Elías, impulsado por el poder de Dios, pudo correr delante de la carroza de Acab por una impresionante distancia de 30 a 35 kilómetros, hasta Jezreel. Este logro destacó la intervención divina en la vida del profeta y consolidó su posición como instrumento elegido por Dios para guiar a su pueblo. Después de ser amenazado por Jezabel, Elías se desanimó y deseó la muerte. Dios lo sustentó con comida y agua, instruyéndolo a ir al monte Horeb, donde se reveló a Moisés. El viaje de 40 días simbolizó purificación. En el monte Horeb, Elías experimentó renovación espiritual, una nueva visión e instrucciones divinas. El lugar era sagrado, marcando un encuentro especial con Dios. Esto no solo representó un refugio físico, sino también una transformación espiritual, resaltando la misericordia de Dios al restaurar y guiar a aquellos que buscan su presencia. En 1 Reyes 21, hay una historia sobre el rey Acab y su esposa Jezabel, quienes deseaban la viña de Nabot. Jezabel ideó un plan para ejecutar a Nabot y tomar su propiedad. El profeta Elías intervino, anunciando el juicio divino sobre la pareja. Después del arrepentimiento de Acab, Dios pospuso el castigo, pero la profecía se cumplió, resultando en muertes deshonrosas para Acab y Jezabel. La historia destaca la importancia del arrepentimiento y la intervención divina en las elecciones humanas. Acabías, el nuevo rey de Israel, tuvo un accidente que lo dejó lisiado. En lugar de buscar a Dios, buscó ayuda de un dios falso llamado Baal-zebub. El profeta Elías le advirtió que moriría por ignorar al Dios verdadero. Acabías, enojado, intentó arrestar a Elías, pero 2 grupos de soldados enviados fueron consumidos por el fuego del cielo. Aún así, Acabías insistió y envió un tercer grupo, que pidió humildemente por sus vidas. Elías estuvo de acuerdo, pero dijo que Acabías no se recuperaría y moriría, cumpliendo la profecía. La historia destaca las consecuencias de rechazar al Dios verdadero. El relato final del ministerio de Elías, como se encuentra en 2 Reyes 2, es una historia impactante de transición y sucesión profética. Consciente de que su tiempo en la tierra llegaba a su fin, Elías preparó a su discípulo Eliseo para asumir el legado. Eliseo, desde su llamado, ya estaba destinado a suceder a Elías. Después de compartir experiencias y milagros, el punto culminante ocurrió en las orillas del Jordán, donde Elías dividió las aguas bajo intervención divina. En ese momento, Eliseo hizo una audaz solicitud, deseaba una porción doble del espíritu de Elías, expresando el deseo de ser el heredero espiritual principal. La respuesta de Elías fue humilde, reconociendo que la decisión pertenecía a Dios. La confirmación llegó cuando Elías ascendió al cielo en un torbellino, acompañado por un carro de fuego con caballos de fuego. Este evento no solo marcó el final del ministerio de Elías, sino también inauguró la jornada de Eliseo como el principal profeta. Esta historia destaca la continuidad de la obra divina a través de los elegidos de Dios y enfatiza la importancia de la obediencia y la persistencia en la jornada espiritual. La solicitud de Eliseo fue concedida, evidenciando cómo la transición entre estos 2 líderes fue guiada por la voluntad divina. El profeta Elías, conocido por los eventos en 1 y 2 Reyes, también se menciona en otras partes de la Biblia. En 2 Crónicas 21, 12-15, reprende al rey Jehoram por seguir prácticas idólatras. Malaquías 4, 5 profetiza sobre Elías como precursor del día del Señor, interpretado por algunos como vinculado a las 2 testigos del Apocalipsis, pero Jesús indicó que se refiere a Juan el Bautista. Además, el Antiguo Testamento menciona a otros 3 hombres llamados Elías, uno de Benjamín y 2 relacionados con matrimonios con mujeres gentiles, 1 Crónicas 8, 27,28, Esdras 10, 21,26. Estas historias amplían nuestra comprensión del nombre Elías en diferentes contextos bíblicos. En el Nuevo Testamento, Elías es una figura crucial, a menudo asociada con Juan el Bautista, destacando la continuidad profética. En el episodio de la transfiguración de Jesús, Elías aparece junto a Moisés, enfatizando la importancia histórica y el cumplimiento de las Escrituras en Jesús. En Romanos, Pablo destaca a Elías como ejemplo de la fidelidad de Dios frente a la apostasía en Israel. Santiago, en su epístola, utiliza a Elías para ilustrar el poder de la oración fervorosa, mostrando cómo sus oraciones tuvieron un impacto extraordinario. Estas referencias a Elías no son simplemente relatos históricos, sino hilos conductores que conectan el mensaje divino a lo largo de la historia de la redención. Elías inspira, resaltando la atemporalidad del mensaje bíblico y su relevancia para los seguidores del cristianismo.
La historia de Elías nos ha proporcionado valiosos conocimientos sobre resiliencia, fe y la capacidad de superar desafíos aparentemente insuperables. A medida que exploramos los altibajos de su jornada, te invito a reflexionar sobre las lecciones que esta narrativa nos ofrece. Frente a este relato inspirador, ¿cuál es la principal lección que extraes de la historia de Elías? ¿Cómo pueden traducirse estas enseñanzas en aprendizajes prácticos para tu propia vida? Estoy interesado en escuchar tus percepciones y entender cómo esta historia ha impactado tu visión sobre la superación y la perseverancia. Recuerda, al igual que Elías enfrentó sus tormentas, cada uno de nosotros tiene sus propios desafíos. Al compartir tus reflexiones, no solo internalizas estas enseñanzas, sino que también contribuyes a una comprensión colectiva más rica y significativa. Estoy ansioso por conocer las profundidades de lo que has aprendido con la historia de Elías.